placer que hayas contado otro año más conmigo y ahora os voy a contar un poquillo a qué me dedico. Primero presentarme. Bueno, no sé si ¿se ve la presentación? Sí, vale. Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Me presento, soy Luisa Martínez, llevo 20 años dedicada a la infra, soy ahora mismo, bueno, 5 de ellos, de hecho, en la nube, y soy responsable de la oficina Cloud en Día. No sé si además tengo aquí súper corporativa para que lo veáis. Y os voy a contar un poquillo cómo trabajo yo con esta herramienta, que es Terraform. Una de mis funciones es desplegar la infraestructura como código. Ahora os iré contando que existen muchísimas alternativas y una de ellas es Terraform. Al final, una herramienta de infraestructura como código nos permite interactuar con la nube, con las diferentes nubes. Es una de las ventajas, además, que he aprendido con el tiempo. ¿Por qué? El Terraform al final es una aplicación que yo corro en local, es como cualquier lenguaje de compilación o de programación que conozcáis, se interconecta con unas colecciones de funciones que me desarrollan normalmente los cloud providers y de hecho además creo que tienen casi 1000 y pico referencias. Podemos gestionar AWS, Google, Azure, todas las que os encontréis más o menos de referencia, incluso funciona tanto como en la nube como con on-premise, o sea, con lo cual es súper abierta, te permite interactuar con muchos servicios. Entonces, tú haces tu configuración, lo transformas a través de las funciones que te ofrece el fabricante y te interconectas con los sistemas que vas a intentar operar con ellos, porque tienen, digamos, un entorno de API que va a responder a esas acciones y te va a permitir hacer cosas sobre la infraestructura. Os cuento aquí un poquillo más en detalle para que lo veáis. ¿Vale? Primero tendríamos una primera parte en la que definimos nuestra información o nuestra guía para poder hacer la configuración que queremos aplicar. A eso lo hacemos, lo que llamamos nosotros creas como un archivo de configuración en el que tú defines qué es lo que quieres hacer. Ahí tienes que pensar, tienes que pensar en qué es lo que quieres escribir y cuál es la infraestructura que quieres desplegar. Para cada uno de los elementos de las arquitecturas que nosotros tenemos de referencia, vamos a encontrar pues una funcioncita distinta. Le pasamos los parámetros y va a funcionar. Bueno, definimos la arquitectura, la transformamos en un fichero de configuración, que es lo que queremos lanzar, y el siguiente paso sería validar que ese ficherillo tiene el formato mínimo. Eso lo podemos hacer con el validate, que nos permite hacer un check rápido de si sintaxis, las cosas más básicas que queramos, y después lo siguiente que podemos hacer es un plan. ¿Qué es un plan? Un plan lo que hace la herramienta es, hay un ficherillo que es qué estado cree que está la red, chequea contra el sistema que yo quiero interactuar para conseguir hacia dónde voy a querer ir, y lo que me hace es un archivo de diferencias. Igual que cuando subimos algo a un repositorio de Git, pues podemos encontrar las diferencias. Es en qué estado estoy, a qué estado quiero ir, y lo que me hace es lo que vas a hacer o lo que vas a aplicar, si lo quieres aplicar en la vida real, te va a suponer esto. Importante, si os fijáis aquí abajo, aparecen reflejados casi todos los providers de referencia. Lo bueno que tiene es que Terraform nos permite unificar y nos permite tener en cuenta en una sola herramienta o aplicación el poder interconectar con un montón de nubes. No sé si os pasa a vosotros, pero en mi caso es súper duro, que cada vez son más nubes, el entorno cada vez es más complejo, y para mí Terraform, en lugar de complicarme muchísimo la vida, me la ha simplificado. ¿Por qué? Porque al final transforma que cada operación o cada iteración que tengo que hacer con una herramienta al final se transforma en una función. Me resulta mucho más nativa. ¿Que tengo que levantar una instancia en EC2? Esa en AWS, sencillito. Sé que tengo que pasar estos parámetros y se los paso de una manera muy sencilla. Y si, por ejemplo, tengo que hacer lo mismo en AWS, o sea, por ejemplo, en Google, tengo otra plantilla y los parámetros son más o menos lo mismo, tipo de máquina, disco, cosas por el estilo, parámetros que son relativamente sencillos, con lo cual
me permite unificar ambos mundos y que el estar constantemente cambiando de proveedor no me vuelva loca, lo tenga todo dentro de un fichero de configuración en el que pueda ver qué es lo que quiero hacer e incluso llegar a operar con diferentes proveedores al mismo tiempo, en una sola operación. De tal manera que no tengo que estar teniendo una ventana aquí, cambiándome y estar constantemente volviéndome a logar en un sistema o en el otro para intentar operar en la red. Si os fijáis al final, este tipo de metodologías casa muy bien con todo el trabajo que tenemos que hacer todos los equipos que nos dedicamos a la nube, por ejemplo. Para poneros un ejemplo, la mayoría de los equipos de infraestructuras recibimos las peticiones de nuestros usuarios, lo típico, ya a través de un ticket, levántame un servidor, hazme no sé qué, hazme no sé cuánto. Si os fijáis, antiguamente, yo cada vez, por ejemplo, imagínate, si yo estuviera resolviendo tickets, a mí me llega una petición, levanta un servidor. Bueno, pues cada vez que me dice alguien levanta un servidor, imaginaros, tengo que abrir la consola, tendría que logarme, tendría que ir y clicar y hacer todos los parámetros. Con ese tipo de metodología, al final me encuentro que el número de operaciones o el número de servidores que puedo levantar por día está súper limitado, está limitada la velocidad que tenga accediendo a la consola. Con el crecimiento que está teniendo la nube y con la velocidad que está alcanzando, recordar que estamos moviéndonos en 15-20% de manera sostenida, es imposible gestionar cada vez más infraestructura y prácticamente con equipos que no crecen a la misma velocidad. Estas herramientas nos permiten apoyarnos y hacer que todos esos tipos de pequeñas operaciones sean más rápidas. La segunda parte lo que nos da es lo que le llaman la replicabilidad, es decir, al final la mayoría de las peticiones suelen ser súper sencillitas y suelen ser súper parametrizadas. Entonces, cada vez que a mí me llega una petición, yo ya sé cómo hacerla y hacer cada nueva petición simplemente se transforma en coger un código, meterle los parámetros o las variables con lo que quiero desplegar y enviarlo. La siguiente parte con la que lo que se gana y que me aporta Terraform al día a día es el poder crear módulos en el que sé cómo lo quiero hacer y cómo lo voy a hacer, que al final son como mis plantillas maestras y mis planos de oro de cómo voy a construir cada uno de los bloques, definiendo estructuras, digamos, de arquitectura que voy a garantizar a través de ese tipo de despliegues o ese tipo de pases a producción, me voy a garantizar el poder aplicarlos y que sean exactamente lo que hemos definido como buenas prácticas dentro de mi organización y que me voy a garantizar a través de que sean esos módulos los que se implantan, que en cada uno de los despliegues, en cada uno de los pasos de producción, lo voy a encontrar. Lo siguiente que voy a encontrar es que cada nuevo miembro del equipo que se una a un equipo va a encontrar una plantilla de qué es lo que hay en la nube. Es decir, al final va a encontrar, hay esto, está en tal sitio, está en tal otro, y le va a ayudar a que entienda en qué estado actualmente está mi infraestructura y entender qué pasos he seguido para poder hacerlo. Recordar que una de las ventajas que tiene Terraform es, si no hay diferencias no va a hacer ningún tipo de cambio, pero al final se transforma en nuestro plano maestro de lo que quiero desarrollar. Pero lo bueno que tiene es que tengo un documento en el que sé qué plantilla quiero, o sea, qué estructura quiero desplegar. Otra cosa que también es importante es que además me permite versionarlo, con lo cual puedo llevar la trazabilidad y ver qué cambios se han ido aplicando a lo largo del tiempo. Es decir, me ayuda a cosas como saber quién ha hecho qué, en qué momento, y me ayuda a encontrar, por ejemplo, si una instancia desaparece, al final todo el mundo vamos a Liam, buscamos quién ha sido y tiramos. Cuando eso nos pasa en estructuras o en infraestructuras terraformadas, al final ves el Git cuándo ha sido y lo encuentras como mucho más rápido. Y normalmente lo bueno que tiene es que el Git, al ser el Git que lleva por detrás el Terraform, al estar documentado muchas veces puedes añadir un ticket o puedes añadir alguna referencia de sistemas que justifique ese cambio, con lo cual es más fácil en un entorno cada vez muchísimo más grande entender qué está ocurriendo en real time. Otra de las cosas, como ya os he dicho, sería el poder reusar, es decir, si yo hago un despliegue para test,
el pasarlo a producción al final es simplemente cambiar una variable. Los entornos cada vez están más finos. Y otra de las cosas que también me parece espectacular y que además me sirve para apoyarme, o es una de las partes en las que más me ayuda a la hora de aprovechar las ventajas de la nube, sería que me permite hacer infraestructuras mucho más escalables. Es decir, yo puedo tener un entorno de test para hacer pruebas. Cuando ya he terminado las pruebas, lo destruyo completamente. Dejo de tener coste y en el momento en el que quiero hacer pruebas, lo levanta. Este tipo de soluciones nos funcionan bien a empresas grandes que igual queremos entornos de prueba de un solo uso en el que estén lo más limpio posible, como para empresas pequeñas que no se pueden permitir, por ejemplo, tener un entorno de test mucho tiempo levantado. Y traduciendo al cristiano, si lo que hace el Terraform más o menos sería esto. Al final yo tengo un plano, tengo una idea y lo que lo transformo es en unas peticiones que suelen ser declarativas. La nube ya me dirá si lo puedo o no lo puedo hacer, porque después hay un proceso de permisos y de cuestiones en las que yo aplico mi idea o el concepto de lo que yo quiero desplegar dentro de la nube, me lo llevo a producción, ¿vale? Y toda esta historia, digamos, y todos estos principios, si os fijáis, al final, os he traído aquí un ejemplo práctico para que veáis que no es tan difícil el lenguaje y que además veáis lo súper parecido que es entre diferentes entornos. En el lado izquierdo os he traído el ejemplo de configuración de una instancia en lenguaje AWS y en el lado derecho os he traído ejemplos de configuración para hacer más o menos lo mismo, que sería levantar una instancia de Google. Si os dais cuenta, para los que estáis acostumbrados a las nubes, cuando yo entro a nivel de consola, no se parecen en absoluto y suele ser súper difícil y súper complicado saber, espérate, ¿dónde está el disco duro? ¿Cómo se hace la red? Eso que es tan difícil de encontrar en la consola para los que estamos acostumbrados a un entorno y tenemos que cambiar en el otro, aquí se transforma simplemente en algo tan sencillo como ir a una variable y cambiar un valor. Si os fijáis aquí, tendría los valores y tendría las diferentes características que querría cambiar. Entonces al final se transforma en algo súper sencillo y ir cambiando de un proveedor al otro me resulta súper fácil y también es un lenguaje común, con lo cual me permite que para unas cosas muy sencillas pueda muy fácilmente desplegar y hacer cosas nuevas con muy poquito coste. Y todo esto lo que viene a remarcar es una de las grandes frases que he transformado en un lema vital durante el último año, que es que la vida es demasiado corta e importante para que sea para que el siguiente despliegue eh, dependa solamente de un clic. Imaginaros que todas las herramientas de despliegue continuo, todos los pasos a producción, si todo lo tuviera que seguir haciendo a nivel de consola, os puedo prometer que no podría gestionar miles de servidores como lo hago actualmente, porque no tendría capacidad. Si me voy a algo mucho más estandarizado y me voy a algo mucho más sencillo, o más que sencillo, más procedimental, más documentado, puedo tener un control y una visión muy sencilla y además simplemente reaccionando muy rápido, hacer despliegue, subir y bajar infraestructura de una manera mucho más rápida. Espérate. Y me parece que ahora empieza el tiempo de las preguntas. ¿Alguna? No sé, espérate. No sé si hay alguna pregunta aquí. Vale. ¿Dudas, preguntas que tengáis? Vale. La primera pregunta. Sí,
Terraform es un producto open source. Os lo podéis descargar en terraform.io. Si decís que va de mi parte os va a costar 0, igual que si decís que no va de mi parte. Y además existen dos opciones. Tenéis la opción de poder instalártelo en el PC o la opción de usar Terraform Cloud, que además es un entorno colaborativo que también para empezar a programar os resulta muy sencillo a la hora de colaborar y de interactuar entre los diferentes equipos. A ver. Sí, bueno, eso no lo he contado, porque al final tu pregunta es muy inteligente. Además, me permite contaros una cosa. El empezar a usar herramientas de Terraform no me bloquea el seguir haciendo cosas en consola. Existe un procedimiento que se llama el Terraform Import en el que yo me puedo traer tanto datos de infraestructura que ha desplegado, por ejemplo, alguien con Terraform como alguien que ha hecho algo a mano. Entonces, me puedo traer la información que tiene ese cloud provider o esa infraestructura, me lo puedo traer cuando quiera a mi información. El importar Terraform suele ser un desastre, pero para el que me ha hecho la pregunta, que sepáis que los cloud providers nos están escuchando muchísimo a los terraformadores y Google, por ejemplo, ya tiene una herramienta de bulk import que te exporta el JSON de manera nativa, con lo cual están trabajando en ello. En Azure no lo tengo tan controlado, pero va habiendo cada vez más cosillas. Terraformer también es otra opción, pero Terraformer también es duro, ¿eh? Es complicadillo hacerlo. ¿Qué grande es la curva de aprendizaje? Ahí tengo una gran respuesta. Yo creo que mi paso natural sería, primero, ser arquitecto. Es decir, primero entender qué es la infraestructura que quiero desplegar. Es decir, saber, quiero desplegar un servidor, quiero saber desplegarlo. Y cuando esa infraestructura, y eso lo tienes claro en la cabeza, cualquier ingeniero, la curva de aprendizaje es en unas 30 horas estaría hecho, más o menos lo que vea. No hay mucho más. Al final son métodos y usamos 4 o 5 funciones normalmente o 20 y ya cuando has aprendido a usar algunas y tienes un poquillo de juego con todo el tema del estado, de cómo afecta lo que tú haces y lo desplegas, eso, en 30 horas está hecho. Sí, existen opciones de securización de plantillas. Primero, una de las buenas prácticas primero es, eh, por ejemplo, tener el backend remoto. Es decir, normalmente yo el estado de mi infraestructura permite que me ataquen porque van a conocer mi infraestructura. Se suele dejar en un backend que además está protegido y securizado. Después, el tipo de credenciales, lo normal es no meterlos en el código. Se suelen usar con variables y se suelen usar secretos. Y aparte existen ciertas herramientas que además también son open source de Terraform que te permiten aplicar plantillas de seguridad y te permiten aplicar validaciones antes de desplegar la infra, de tal manera que no se pueden hacer barbaridades. Crossplay no lo conozco. De todas maneras, al final la infraestructura como código es como los lenguajes de programación. Cada uno nos acostumbramos a uno. Yo en mi caso fue Terraform el que apareció porque tengo un entorno multinube y el que sea, porque al final todos estos programas y todos estos servicios simplemente transforman nuestras funciones y la manera en que nosotros llamamos a API call estandarizadas de los proveedores. Esas integraciones sobre todo con los cloud providers de referencias, están súper bien hechas en cualquier plataforma. En la que te sientas más cómodo, la puedes usar porque al final se transforma en llamadas súper estandarizadas, con lo cual al final es indiferente el lenguaje que uses por delante. Muchísimas gracias, Luisa.
por la charla súper interesante, ha habido un montón de preguntas, te súper agradecemos nuevamente por estar con nosotros y ya lo tenemos en espera a Víctor.